Hijos de la Oscuridad, Jaime Jaramillo. Apenas tengo 11 años y me dicen que estoy comenzando a vivir. Lo dicen porque no conocen mi historia, que está hecha a base de retazos, de martirio y de dolor, porque yo no fui el fruto del amor, sino el resultado de la irresponsabilidad, el abuso y la violencia. El autor del libro, Jaime Jaramillo, o Papa Jaime, como es llamado cariñosamente por los niños de la Fundación Niños de los Andes, que él creó, es un ingeniero geofísico y de petróleos que ha dedicado gran parte de su vida a rescatar y rehabilitar a los niños que viven en las calles y las alcantarillas de Colombia, como se expresa en su obra. En esta, él plasma la cruda realidad que pueden llegar a vivir aquellos niños cuya infancia ha sido arrebatada por el desamparo, el sufrimiento y la violencia. Se muestra, entonces, la vulnerabilidad de los más vulnerables, de los niños que habitan en las calles y alcantarillas a través de testimonios que buscan conmover al lector y no dejar a nadie indiferente. Estos testimonios son profundamente necesarios para cuestionarnos y motivarnos a salir de nosotros mismos, invitándonos a combatir la indolencia social, a recordar que el amor es una fuerza imparable y que a pesar de los tropiezos, con la gracia de Dios, siempre se puede salir adelante y ayudar en la construcción de un mundo mejor. Principios que a veces olvidamos, pero que vale la pena recordar. Esta historia comienza en 1973, año en que Jaime Jaramillo se da cuenta de su vocación de servicio y opta por recorrer las calles de Bogotá para rescatar a los niños de las calles, de las drogas, el abandono, la violencia y el sufrimiento. En esta época, la violencia en Colombia era una constante, donde las personas en gran medida no vivían, sino que se dedicaban a sobrevivir. En este contexto, ignoraban la realidad de las personas en condición de habitantes de calle, ya fuese por voluntad propia o por desconocimiento. Preponderaba, entonces, una cultura donde se marginalizaba e invisibilizaba al pobre y vulnerable. Pero allí, en medio de la oscuridad, Papa Jaime se convirtió en la excepción a la regla. Él es un hombre profundamente creyente, cuyo actuar se ve guiado y motivado por la caridad y la bondad. El libro se encuentra escrito a forma de narración por parte del mismo Papa Jaime. Con este libro se busca dar a conocer una realidad muchas veces invisibilizada. Para conseguir esto, se comparte una serie de testimonios de vivencias propias y de las experiencias de la vida de los niños que viven en el abandono y el maltrato, cuyos caminos coincidieron con el de Papa Jaime, quien los vio con los ojos del amor y les brindó una mano amiga para superar estas situaciones. Jaime Jaramillo plasma en primera persona su vínculo y experiencia con los otros personajes, que en su mayoría son niños que se han rehabilitado y que han superado episodios de profunda desorientación y dolor. Milton, Hugo, Luz Mari, Hannah, entre otros, son un recuerdo de una dolorosa realidad y a la vez del aguante y la resiliencia que habita en cada uno de nosotros. Los vínculos entre los personajes se caracterizan por el amor, que se convierte en el salvavidas que permite el acercamiento entre los niños que se encontraban en la calle y Papa Jaime. Luego se exhibe una profunda gratitud y deseo de retribución, los cuales se multiplican a medida que se estrechan los lazos de convivencia. A la vez, este amor va acompañado de firmeza, dado que, a veces, para Jaramillo se vuelve una necesidad de enseñarles a los niños a afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Por qué ocurre la violencia en este contexto? Muchas veces por falta de cariño y oportunidades, por la generalización del maltrato y la falta de caridad y empatía. Fui creciendo y conocí mejor la calle, y comprendí que para comer tenía que robar, y para robar me tenía que drogar. La conciencia en un inicio no les reclama a los niños al drogarse o actuar de manera violenta, pero esto sucede porque se trataba de una necesidad, porque no conocían otras alternativas. Pero una vez conocen a Papa Jaime, a pesar de que a veces era un camino difícil, comienzan a alejarse de las drogas y la violencia y entablar relaciones sanas con las personas que los rodean. Por otra parte, en el libro se muestra que la transgresión de las normas genera sufrimiento porque conduce a las personas a autolesionarse o herir a los demás. En cuanto al lenguaje, existen jergas y coloquialismos que se utilizan en el libro, los cuales reflejan la realidad del país donde las condiciones socioeconómicas de las personas se pueden inferir a partir de su léxico y su forma de hablar. El lenguaje en las calles no es el mismo que se utiliza por fuera de ellas, y eso se demuestra en el libro. Esto se exhibe en el testimonio de Andrés, como se evidencia en una de sus conversaciones cuando dice: "A lo bien, a lo correcto. Evapora la olla, ya no más paila ni pegar la hebra. No hablar tanto y acción". En cuanto al lenguaje utilizado a lo largo del libro, este es sencillo y claro, buscando transmitir su mensaje de una manera directa para que pueda alcanzar al mayor público posible.
Se trata de una obra bellísima que tiene la capacidad de abrir nuestros ojos ante una realidad que ha marcado la vida de cientos de niños en el país, ayudándonos a comprender el dolor y el sufrimiento, pero además es un llamado a la conciencia, a la acción y un recordatorio del impacto tan grande que puede tener una sola persona en la vida de los demás. Nos recuerda que hay momentos duros y sufrimiento, pero que este puede ser el punto de partida para mucha bondad, crecimiento y amor, invitándonos a vivir en armonía y a que tengamos una vida realizada. Papa Jaime nos deja en este libro muchas enseñanzas, varias de las cuales se pueden sintetizar en 2 frases ejemplares que se repiten en el libro. Una es la principal filosofía de su fundación, No le des el pescado, enséñales a pescar. y otra que sale en la portada del libro. El regalo más grande que le podemos dar a los demás no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino enseñarles a descubrir la propia.